Es un placer presentarles y estar con el doctor Bruno García del Blanco, director del Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital del Vall d'Hebron en Barcelona, que nos va a ilustrar y nos va a aclarar pues, una serie de cuestiones que están en pleno debate acerca del implante percutáneo valvular aórtico, el denominado procedimiento TAVI, y que nos van a ilustrar en aclarar muchas dudas. Bruno, buenos días, y me gustaría saber tu opinión acerca de cómo podemos facilitar el acceso de los pacientes a una técnica como es el procedimiento TAVI, que cada día se está volviendo más frecuente, probablemente por el envejecimiento de la población. ¿Cómo lo ves tú? Pues buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, Andrés. Es evidente que en realidad todo deriva del tipo de población que es la población que merece o que ameritaría, como dicen en Sudamérica, una TAVI, que son pacientes ancianos y que antiguamente, o no tan antiguamente, rechazábamos para el recambio valvular quirúrgico porque eran o frágiles o inoperables incluso, con lo cual estamos hablando de un pool, es decir, de un grupo de pacientes ancianos generalmente, o no tan ancianos, pero que no llegan a las consultas de un cardiólogo o de alguien específico que pueda diagnosticar lo que es la estenosis aórtica. Eso quiere decir que debería de haber información en la primaria, información amplia sobre la estenosis aórtica degenerativa, que es la estenosis aórtica del anciano o del no tan anciano, como decía, con síntomas, pero también sin síntomas, y el screening o el diagnóstico precoz. Y eso implica, lógicamente, una formación en técnicas de imagen, no que conozcan las técnicas de imagen, pero sí que los parámetros mínimos para que la estenosis aórtica sea tributaria de TAVI o de cirugía. Y obviamente, aparte de esa información, han de haber protocolos estrictos o protocolos al menos escritos, protocolos clínicos, para cuándo derivar esos pacientes al cardiólogo o al especialista para valorar cuál es el momento de la cirugía de recambio o de la TAVI. Porque ¿qué ha pasado con la aparición de la TAVI en el espectro de la estenosis aórtica? Que ahora muchos pacientes que antes ni nos planteábamos pues porque eran ancianos o porque veíamos que tenían una serie de comorbilidades, hoy en día sí que son tributarios de una técnica que les mejora la calidad y la supervivencia, o sea que dos parámetros muy relevantes. Muchas gracias. Asumamos que hemos discriminado perfectamente que un paciente ha sido identificado pues, en las consultas de atención primaria o incluso en las consultas iniciales en un servicio de cardiología y que es diagnosticado ya de estenosis aórtica. ¿Cuál crees tú que debe ser la optimización de esta vía clínica interna hospitalaria desde que el paciente está diagnosticado hasta que se le implanta la válvula? ¿Cómo podríamos mejorar ese flujo del paciente dentro del hospital? Yo creo que hoy en día, la pregunta es muy pertinente porque estamos muy deficitarios, nuestro país, de esa estructura, de esa vía clínica, y que algunos centros pues ya han puesto o hemos puesto en marcha, y que se trata, número uno, de dimensionar las consultas específicas para el diagnóstico de la estenosis aórtica, porque una cosa es que hay una sospecha diagnóstica o un diagnóstico inicial, pero luego hay que saber y hay que priorizar el grado de urgencia o de emergencia que requiere tanto el diagnóstico como el tratamiento de cada paciente, con lo cual implica ecografía de alto rendimiento en el sentido de que ha de ser hecha por un ecografista, un gabinete de ecografía con experiencia. 2, acceso a pruebas radiológicas como es el TAC, el escáner, con una cierta soltura, es decir, una cierta agilidad, porque lo que no puede ser es que diagnostiquemos una estenosis aórtica a lo mejor sintomática y luego el paciente se quede frenado porque no tiene un TAC para ver si puede ser un buen candidato a la TAVI, por ejemplo, según acceso transfemoral. Y por último, también yo creo que una de las cosas que no hemos de olvidar es que estos pacientes, como que son frágiles, algunos de ellos ancianos, y en los hospitales no se manejan muy bien, lo que ayuda mucho es que haya una consulta específica de enfermería, que en eso ayuda mucho a la consulta médica, porque la consulta médica, como sabemos todos, es una consulta muy específica, muy poco ágil, pero la consulta de enfermería es una consulta mucho más acogedora para los pacientes y para que entiendan el proceso tanto de diagnóstico como terapéutico y el que viene ulterior, o sea, post-terapéutico,
en este caso, de la TAVI. Bruno, hemos sido capaces de identificar precozmente al paciente, de diagnosticarlo, de ponerlo en la puerta de la sala de hemodinámica o del quirófano de cirugía cardíaca para ponerle una nueva válvula. Y qué duda cabe que en la última década ha habido una explosión en mejora tecnológica y en experiencia, pero ¿cómo podemos mejorar aún más los resultados en este grupo de pacientes con este tipo de intervenciones? Yo creo que hay, seguramente varios puntos. Yo los que les daría mucha importancia es que realmente, como muy bien dices, en 10 años la implantación de la TAVI ha cambiado exponencialmente. Es decir, antes éramos en una sala de hemodinámica o en un quirófano híbrido, éramos casi 10, 12 personas. Hoy en día, con 4 o 5 personas se hace el implante de TAVI en condiciones de seguridad, eficacia y eficiencia. O sea que eso ha cambiado drásticamente. ¿Cómo lo podemos todavía optimizar más? Yo creo que un intercambio de información. Y en ese sentido, porque cada centro hemos evolucionado, pero muchas veces no intercambiamos la información con la que hemos evolucionado. Es evidente que con las lecturas de papers o de la bibliografía que hay hoy en día o asistiendo a cursos, pues se genera una cierta información. Pero hoy en día hay programas específicos para el intercambio de esta información que lo que hacen es optimizar esa vía clínica y optimizar el implante de la TAVI de forma homogénea, es decir, compartir información, pues cómo utilizar menos accesos, cómo hacer que el paciente se movilice precozmente, establecer protocolos de movilización precoz, protocolos de alta rápida o ingreso muy reducido. Yo creo que ese intercambio de información es básico para que podamos optimizar todavía más la TAVI en los hospitales que la estamos implantando. Una última pregunta. Yo creo que cada día tenemos más claro a quién se le debe de poner una nueva válvula, quién la necesita más, pero a mí me preocupa cada vez más a quién no se le debe de poner. Y yo creo que esto es un procedimiento que va a ser tan frecuente como lo está siendo el intervencionismo coronario percutáneo, y probablemente no todos los enfermos se benefician de la misma forma, de forma que también va a haber que discriminar quién no se beneficia realmente de este procedimiento y ser más eficiente en el uso de los recursos. Entonces, ¿cuál es tu visión en este sentido? Es una pregunta de respuesta múltiple y difícil, pero te voy a contestar mi opinión respecto a 3 puntos sobre este espectro que me preguntas. Uno sería, yo creo, la TAVI fútil, ¿no? La TAVI que se puede poner porque el paciente técnicamente es factible ponerla, pero que realmente no le aporta mucho, como me comentabas, porque hay un exceso de fragilidad, por ejemplo, es decir, que no hay un beneficio clínico porque el paciente realmente no tiene más recorrido a pesar de que tenga una estenosis aórtica. Pero cuidado, luego está el paciente con comorbilidades muy severas, como podría ser un paciente EPOC. El paciente EPOC con una estenosis aórtica severa, muchas veces no sabemos si la clínica, especialmente si es disnea, si va a mejorar con la TAVI. En ese sentido, ¿cómo podemos mejorarlo? Hoy en día hay biomarcadores que nos pueden indicar que la disnea puede ser más cardíaca que respiratoria. O sea, yo creo que eso todavía no lo tenemos muy implementado en todos los programas TAVI. Y el último sería que muchas veces, incluso, no sé si compartimos esta opinión, pero la estenosis aórtica severa, verdaderamente severa, no siempre es la que estamos tratando con TAVI. A veces incluso caemos en el tratamiento con TAVI, como que es menos, no hay un insulto quirúrgico, caemos en tratar estenosis aórticas a lo mejor moderadas en pacientes muy sintomáticos, pero que no sabemos si los síntomas son específicamente por la válvula. Y ahí sí que no te sé decir todavía si tenemos parámetros para predecir la mejoría clínica en estos pacientes. Pero sí que empezamos a ver un pequeño margen de enfermos en los cuales con estenosis aórtica todavía no severas y lo estamos tratando. Muy bien, pues muchas gracias. Magnífica tu opinión, de agradecer siempre, muy ilustrativa, y espero que les sea de útil a los que vean esta entrevista. Gracias a todos.